Vemos la parte 2 del capítulo 15 que he titulado El futuro del Estado de Israel, dentro del libro Intifada. Este libro que puedes adquirir por Amazon y te lo envían a cualquier parte de tu domicilio con un solo clic. Cómpralo ya. Dice la escritura: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmo 27:3. El 11 de septiembre del 2001, la organización terrorista Al-Qaeda perpetró varios ataques en Nueva York, secuestrando y haciendo estallar aeronaves comerciales contra objetivos que ya estaban establecidos. Imágenes conmocionaron al mundo cuando las Torres Gemelas, el Pentágono y un cuarto avión se estrellaron. La respuesta de algunas facciones árabes asentadas en Israel fue la de hacer una gran fiesta callejera por la masacre en Nueva York, aunque con la condena por parte de organismos internacionales los orilló a guardarse de expresar sus emociones porque les generaba una imagen muy negativa, y es que mediáticamente siempre habían aparecido como víctimas del opresor israelí. Tuvieron que guardarse de expresar sus emociones de júbilo en público. El 7 de octubre del 2001, como respuesta a estos ataques terroristas, Estados Unidos enfrentó al Emirato Islámico de Afganistán, gobernado por los talibanes, en una búsqueda del terrorista Osama Bin Laden, autor intelectual de estos atentados. Y bueno, el 20 de marzo del 2003 los Estados Unidos invadieron Irak, argumentando que el régimen de Saddam Hussein tenía armas químico-biológicas de destrucción masiva. Y temiendo que Israel fuera bombardeado, como sucedió en enero de 1991, cuando Irak lanzó misiles Scud contra el Estado de Israel al verse atacado por los norteamericanos, se nos dio toda una cátedra en la universidad sobre los distintos tipos de armamento químico-biológico con que Jerusalén podría ser bombardeada. Bueno, después de explicársenos con detalle los tipos de bomba químico-biológica que Irak podía tener en su poder, salimos completamente aterrorizados de la conferencia. Es decir, bueno, decía yo, hay una guerra, no hay ningún problema. Jerusalén realmente era muy segura, ningún país árabe se atrevería a atacar Jerusalén por miedo a dañar la mezquita de Al-Aqsa. Quizás lanzarían sus misiles a Tel Aviv o a otras ciudades, pero a Jerusalén no. Sin embargo, en la conferencia nos dijeron, bueno, quizás no lancen un arma destructora, pero sí una arma químico-biológica, y bueno, todos los efectos que pueden tener. Y acabando la conferencia les van a vender un kit con diferentes vacunas. Estuvimos tentados a comprar el kit que se nos ofrecía en una caja de cartón que traía una máscara de gases que contenía diferentes vacunas para las diferentes bombas. Y bueno, no la compramos. La gente andaba con estas cajitas cargándolas todo el tiempo en la calle. En esta paranoia de la invasión nos llamaron de la embajada que nos regresáramos. Dijimos, bueno, yo estoy por terminar la maestría, no me voy a regresar. Terminé la maestría por ese tiempo y sin ningún otro requerimiento que me mantuviera en Israel, regresamos a México en mayo del 2003. Básicamente los ataques terroristas con bombas menguaron. Y Estados Unidos invadió Irak. Irak no lanzó ninguna bomba en contra de Israel. No pasó nada. El terrorismo menguó con los muros que levantaron. Los árabes continuaron arrojando bombas con lanzacohetes
tipo bazucas, algunas caseras, algunas de manufactura egipcia. Y bueno, en el 2004 murió Yasser Arafat, el líder de estas organizaciones terroristas del movimiento palestino, el hombre que había comandado desde la Guerra de los 6 días los grupos que buscaban el reconocimiento del Estado palestino. La intifada terminó oficialmente en el 2005. A principios del 2006, el primer ministro Ariel Sharon también sufrió un infarto cerebral. Años después o un tiempo después murió Ehud Olmert del partido Kadima, que Ariel Sharon había fundado unos meses antes. Fue el que lo sustituyó. Bueno, en julio del mismo año Israel entró en el Líbano, estamos hablando en julio del 2006, para desarticular efectivos terroristas del Hezbollah. La operación quirúrgica fue exitosa, le devolvió al Líbano el control de su frontera sur, aunque Irán comenzó a armar otros grupos terroristas, es decir, había terroristas en la frontera con Líbano. Israel le decía al Líbano: desarticula el terrorismo, y Líbano decía: no tenemos la capacidad para hacerlo. Israel dijo: bueno, te voy a dar una ayudada. Entró, ¿no? Agarró a las células terroristas y le devolvió al Líbano el control en la frontera. Una actuación bastante buena. La guerra civil en Siria estalló a principios del 2011 y bueno, los países interesados en la venta de armas se enfocaron en las diferentes facciones. Por una parte, el grupo que buscaba derrocar al presidente Bashar al-Assad se unió con el Estado Islámico para imponer un califato. El grupo terrorista Hezbollah se unió a las fuerzas gubernamentales de Bashar al-Assad para combatir este califato, y ambos recibieron el apoyo de Rusia, mientras que Estados Unidos junto con otros países buscaban la eliminación del Estado Islámico, pero también la destitución del presidente Bashar al-Assad. Es decir, un montón de actores políticos queriendo sacar dinero por medio de la venta de armas. A finales del 2018, el conflicto había causado un éxodo masivo de árabes hacia Europa, lo que también había desatado ataques terroristas en diferentes países de la Unión Europea. Los objetivos, como siempre, la población civil, las razones vinculadas, como siempre, a la intolerancia religiosa que caracteriza cualquier tipo de fundamentalismo. El 6 de diciembre del 2017, el presidente norteamericano Donald Trump, en un hecho heroico, declaró que Jerusalén era la capital del Estado de Israel. Un momento decisivo para Israel y una decisión gallarda y certera y correcta del mandatario de la potencia que quizás sea la más poderosa del globo terráqueo. El grupo terrorista Hamas en Gaza llamó al Día de la Ira como respuesta. Dijo: vamos a hacer un Día de la Ira en contra de esta decisión. Se temía que comenzara otra intifada, porque hubo un saldo de 300 heridos, pero no, los muros habían conminado a la población a no entrar en las fronteras de Israel. El 14 de mayo del 2018 se hizo otro llamado al Día de la Ira, y bueno, los muros que había levantado Israel evitaron que los levantamientos escalaran en una nueva ola de violencia. Durante la Guerra Fría, el celuloide presentaba a espías rusos que se habían naturalizado en diferentes partes de Occidente y que de pronto los activaban con una palabra y se volvían como autómatas y empezaban a hacer de las suyas en diferentes lugares. Empezaban a cometer ataques contra países que los habían acogido. Algo similar sucede con los musulmanes, que son acogidos en diferentes países occidentales.
Viven allí, guardan sus tradiciones, su religión, y de pronto una situación penosa, una exhortación malentendida o con doble sentido de un líder religioso, o son reclutados por mafias organizadas, terroristas, los transforman de ciudadanos comunes en terroristas dispuestos a sacrificar su vida por la causa. Y no es que cada musulmán sea un terrorista en potencia, sino que se requiere de enseñar tolerancia y respeto a cualquier persona que se está alienando dentro de un país. En una ocasión acompañé a mi amigo Baharuz Mamadov hasta la entrada de la explanada del Domo de la Roca. Los palestinos no lo dejaron entrar, argumentando que no era un musulmán porque no conocía los sura. Sura son los versículos de memoria. Él decía, pero sé leer el Corán. Se burlaron de él y dijeron, tú no eres un musulmán. Y entonces, bueno, este muchacho universitario con estudios de posgrado, estaba estudiando una maestría igual que yo en Jerusalén, se fanatizó tanto, se enojó tanto que nos dejó de hablar diciendo, no, yo no quiero trato con cristianos, yo soy musulmán, y empezó a memorizar el Corán para que lo dejaran entrar a orar al muro de la roca. Es decir, un detalle, una situación de pronto puede hacer un clic en una persona común y corriente y desatar en ellos estos impulsos fundamentalistas. Cuando los terroristas son puestos en prisiones israelíes, se les enseña la tolerancia, el amor, el respeto, se les cambia la postura y la perspectiva, y realmente salen transformados, salen como personas que buscan el beneficio de la sociedad, del país, no de un grupo de personas que los manipulan para un mal terrible. Pero hay una solución posible al conflicto que analizaremos en la siguiente parte. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.